Bien, hola a todos, bienvenidos a otro video con EduTeam. Mi nombre es Carlos Martínez. En esta ocasión vamos a hacer un ejercicio de física general para el tema de movimiento en dos dimensiones, un movimiento parabólico. Este ejercicio fue enviado por varias personas, me lo pidieron bastantes, y vamos a resolverlo en este video. Ok, entonces recuerden que para seguir haciendo esta actividad y ayudarlos en cuanto a explicar temas, subiendo videos, no olviden suscribirse al canal, comentar, darle like y compartir con tus amigos o compañeros que lo necesiten también. También en la descripción del video dejamos todas nuestras redes sociales para que nos sigas y estés al tanto de cada video que nosotros estemos subiendo. Ahí dejamos todas nuestras redes sociales y nuestros contactos para que te comuniques con nosotros en caso de que necesites alguna ayuda y nos puedes escribir y pues con gusto te podemos colaborar. Listo, entonces tenemos este ejercicio que dice lo siguiente. En un caso forense, los investigadores indagan sobre la posible trayectoria que habrá tomado una bala perdida que impactó sobre el cráneo de un hombre el cual fue víctima de un incidente. Para ello, replican la escena del crimen. Se sospecha que fue disparada el arma desde la puerta de una casa de 2 pisos, lanzada con un ángulo de 40 grados y la velocidad de la bala para el tipo de arma es de 40 metros sobre segundo. Entonces nos dan a qué ángulo se lanzó la bala y la velocidad con la que se lanzó. Nos preguntan, dibuje sobre cada posición de la bala el comportamiento de la velocidad en ambos ejes coordenados. Determine las componentes de la velocidad en dirección X, que es Bx, y la velocidad en dirección Y, que se le llama By, del vector velocidad. ¿Ok? Entonces a este vector vamos a dibujarle en cada posición de esa bala cómo son las componentes de las velocidades. Bien, entonces nos dice aquí el tercero, encontrar el tiempo de vuelo. O sea, el tiempo de vuelo es el tiempo que se tarda la bala desde que salió hasta llegar aquí al suelo, ¿no? En este caso hasta el cráneo de la persona, en hacer todo el trayecto de ese movimiento parabólico. Perfecto, entonces nos dice este cuarto, determina la distancia en la cual el hombre estaba con respecto al lanzamiento del proyectil. Ok, entonces nos están diciendo que calculemos la distancia que hay entre donde se lanzó la bala hasta donde estaba la persona, o sea, la distancia X. Otra pregunta nos dice la altura máxima que se alcanza la bala, es decir, la altura máxima que alcanza la bala es en el punto medio de toda la trayectoria, este es el punto más alto, esa es la altura que debemos calcular. Bien, nos dicen, ahora indague, si hubiese sido un lanzamiento con un ángulo igual a 85 grados, ¿la vida de la persona correría peligro? Entonces, eso es lo que vamos a ver allí. Entonces, solución, ¿no? Solución de este problema. La primera pregunta, bueno, vamos aquí y nos vamos acá. Solución. Bueno, vamos solucionando pregunta por pregunta. Nos vamos metiendo ahí en cada pregunta. Dibuje sobre cada posición de la bala el comportamiento de la velocidad en ambos ejes coordenados. Bien. Cuando tenemos un movimiento parabólico, entonces, me va a disculpar la forma en cómo voy a dibujar. Bueno, yo creo que así. Rojo, verde. Listo, perfecto. Entonces, el vector velocidad en ambos ejes coordenados. Este vector velocidad que ustedes ven aquí en rojo es el vector de cómo se lanza la bala, que va hacia allá a 40 grados con respecto al suelo o con respecto a la horizontal. ¿Ok? Entonces ella va a tener una componente en dirección y en dirección, aquí como hacemos una flechita, más o menos así, y en dirección
Aquí, esto, más o menos así. Y en dirección X, así. Obviamente eso debe estar recto, ¿no? En cada bala vamos a dibujar ese vector velocidad. Y le ponemos el nombre aquí, B de Y, B de Y, BX, BX, que me indica el vector en dirección X y el vector en... Entonces, como va subiendo, ¿no? Va subiendo, entonces se dibuja el vector así. Va subiendo. Y aquí se dibuja el vector así. Ya aquí no sube más, ¿ok? Aquí la velocidad va disminuyendo, disminuyendo, disminuyendo. Y aquí ya no hay vector velocidad en dirección Y. Apenas va a iniciar un movimiento hacia abajo, pero aquí en este momento su velocidad en Y es 0, entonces no colocamos vector ahí. Simplemente solamente colocamos el vector Bx, que en un movimiento parabólico el vector velocidad en dirección X es constante. ¿Ok? Es constante, el único que está variando es el vector Y. Y aquí en esta posición ya va el vector By hacia abajo. Va hacia abajo, hasta aquí, todo este movimiento. Toda esa trayectoria. Y pues, como dijimos, el Bx es constante. ¿Ok? Constante. Entonces sería dibujar esos vectores en cada posición de la bala y pues agregarlo aquí al trabajo, ¿no? Entonces así sería. Para la segunda pregunta, determinen las componentes Bx y By del vector velocidad. Bueno, para eso tenemos que tener en cuenta estas formulitas que están acá. Aquí las tenía ya. Estas dos formulitas. ¿Ok? Que nos dice que el vector velocidad en dirección X es igual a la velocidad inicial con la que se lanza el proyectil, o la bala en este caso, por el coseno del ángulo con que se lanza, ¿no? ¿Y cuáles fueron los datos? La velocidad inicial es 40 y el grado también, los grados también son 40. Entonces, 40, no los voy a colocar las unidades, vamos a colocar las unidades, por el coseno de 40 grados. Eso aquí va a ser igual. Entonces, tenemos que 40, ojo que la calculadora no debe estar en radianes, debe estar aquí también. 40 por el coseno de 40 grados, ¿ok? Que nos da 30.64. 30,64 metros sobre segundo. Me dio la velocidad en el componente X, en la componente X. Aquí sería lo mismo, 40 metros sobre segundos por el seno de 40. Eso hay que ser igual. Entonces, 40 por el seno de 40. ¿Ok? 25,71 metros sobre segundo. Miren, el componente de la velocidad en Y es menor que el componente de la velocidad en X. Eso se debe a que aquí, como está a 40 grados, está más cerca al eje horizontal que al eje vertical. Bueno, en el dibujo parece que estuviera más cerca al eje vertical, ¿no? Pero acuérdense que aquí hay 40 y aquí faltan 60 grados. Entonces está más cerca al eje horizontal, entonces esa velocidad en ese eje debe ser más alta que la de otro vector. Cuando es a 45 grados, por ejemplo, que es la mitad, entonces es igual tanto el vector Y como el vector en X de la velocidad. En este caso, como es de 40, simplemente pues, la velocidad es más alta en el eje horizontal. Listo, entonces ya respondimos esa pregunta, las componentes de las velocidades. Nos dicen encontrar el tiempo de vuelo, ¿ok? Entonces ahí vamos a otra formulita, o dos mejor dicho, que tenemos estas aquí, estas dos fórmulas. ¿Ok? Está el tiempo de vuelo que es igual a 2 veces la velocidad inicial por el seno del ángulo entre la gravedad. Pero, pues, podemos aprendernos esta, ¿no? Ya habiendo calculado la velocidad
en la componente vertical, que miden que es igual a velocidad inicial por el seno del ángulo. Aquí, velocidad inicial por el seno del ángulo. Y miren, ¿qué es esto? Es BY, entonces simplemente sería 2 por B de Y. Entonces 2 por B de Y sobre G me da el tiempo de vuelo. O pueden otra vez ingresar todos los valores aquí y pues le va a dar lo mismo. Pues esta sería más rápida en caso de que ya tengan el vector velocidad en componente Y ya calculados. Entonces, reemplazamos ahí dos veces la velocidad en Y, ok, que nos dio 25,71, aquí tenemos el cálculo, 25,71, 25,71 metros sobre segundo, entre la gravedad, que es 9,81 metros sobre segundos al cuadrado. Ok, listo, entonces hacemos ese cálculo. Bueno, aquí ya tenemos el 25,71, lo vamos a multiplicar por 2 nos dio 51 y ahora lo dividimos entre 9,81, 5,24, 5,24 segundos demora el tiempo de vuelo de la bala, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, para que veamos que nos dan esas unidades, aquí tenemos como ingresamos aquí, este metro se cancela con este metro, vamos a ver, un poco más grueso, ese metro se cancela con este metro y este segundo que está acá se cancela con uno de acá y aquí abajito me queda uno, pero como está en el denominador del denominador, entonces pasa al numerador y me queda 5,24 segundos. Ok, entonces vamos a hacer el cálculo para verificar. 2 veces por la velocidad, que es 40, por el seno de 40, que sería el seno del ángulo, entre 9,81 o 9,8, como muchos utilizan. Miren, 5,24 es lo que nos da el tiempo de vuelo, ¿no? Dice, determina la distancia en la cual el hombre estaba con respecto al lanzamiento del proyectil. Ok, entonces la distancia en la cual el hombre, o sea, la distancia en X, también tenemos una fórmula para calcular esa distancia. Aquí la tenemos. Esta es la distancia. Listo. Entonces tenemos la distancia que vemos allí. Ahora simplemente reemplazar los datos que tenemos. Perdón, aquí. Listo, entonces nos dice la velocidad inicial al cuadrado por el seno de 2 veces el ángulo entre la gravedad. Entonces, la velocidad inicial al cuadrado, ¿ok? Eso es lo que nos dicen ahí. ¿Cuánto vale la velocidad inicial? 4 metros sobre segundo. Todo eso al cuadrado por el seno de 2 veces 40 grados, a 2 por 40. Entre la gravedad, que vamos a copiar aquí. Aquí. Listo. Listo, hacemos la multiplicación. Vamos a colocar esto aquí abajito. Y decimos, porque para que no nos siga tanto hacia la derecha. Hacemos la multiplicación, ¿no? Entonces, o por orden. Entonces, 40 al cuadrado nos da 1600. Entonces, tenemos 1600 metros sobre segundo. Pero, ojo que esto se le va al cuadrado. Entonces, el metro va a estar elevado al cuadrado.
metro va a estar elevado al cuadrado y el segundo también. Que multiplica al seno de 2 por 40 que nos da 80. Y aquí pues seguimos teniendo gravedad. Listo, entonces ya podemos hacer el cálculo directamente en la calculadora. ¿Ok? Entonces, tenemos lo siguiente. Vamos a ver cuánto nos da. Entonces sería 1600 por el seno de 80 entre 9,81. 160,62 metros. 160,62 metros. ¿Listo? Entonces, vamos aquí a copiar una rayita de esta para poder simplificar aquí las. Entonces, este metro cuadrado, aquí se cancela 1 con 1 metro de acá. Y estos 2 segundos, segundo al cuadrado, se cancela con este segundo al cuadrado. Y este solamente se cancela 1 metro de aquí. Solamente me queda 1. Entonces, las unidades sí se cancelan correctamente. ¿Ok? Entonces, nos da la distancia horizontal, que es la distancia que hay entre donde se lanza la bala y donde está la persona ubicada. Es de 160,62 metros. Vamos a verificar aquí, vamos a ingresar los datos directamente para ver que los cálculos estén bien. 40 al cuadrado que multiplica al seno de 2 veces 40 entre 9,81. 160,62. Muy bien. Listo, entonces sería la distancia horizontal. Como mucha gente me pidió el ejercicio y tenían valores distintos, yo lo que hice fue, bueno, creo que todos tenían este mismo valor, pero este variaba. Simplemente los procedimientos son iguales. Para el valor que necesiten, pues simplemente donde está la velocidad de 40, pues ponen el valor correspondiente. En este dice, determina la altura máxima alcanzada por la bala, es decir, la altura que hay desde aquí, desde el suelo hasta acá, o desde el eje horizontal hasta donde se encuentra la bala en la altura máxima, ¿ok? Que es en la mitad de toda esa trayectoria. Y aquí tenemos la formulita, que nos dice que la altura máxima es igual a la velocidad inicial al cuadrado por el seno al cuadrado del ángulo, ¿ok? Sería calcular el seno del ángulo y luego elevarlo al cuadrado por 2 veces la gravedad. Perfecto, entonces tenemos esa información. Nos faltaría pues reemplazar los datos, que sería aquí. Bien, la velocidad al cuadrado, vamos a copiar este valor que está aquí. Sería 40 elevado al cuadrado, 40 metros sobre segundo. Yo les aconsejo hacer así, el seno de 40 grados y eso pues lo elevan al cuadrado. ¿Ok? Así. Entre 2 veces o 2 que multiplica la gravedad. Bueno, muchos usan 9.8, a veces les recomiendan usar 10, no sé cómo les piden. El valor que usen como gravedad, pues lo colocan allí. Listo, entonces tenemos 40 al cuadrado por el seno de 40, por el seno de 40 al cuadrado, entre 2 por la gravedad. Bueno, vamos a hacer todo ese cálculo directamente. Si quieren hacerlo más paso a paso, pues elevan esto al cuadrado, entonces colocan aquí el resultado que les dio acá, un resultado a
por un resultado B que da aquí entre el resultado C que da aquí. Yo lo voy a hacer directamente para no hacer el video tan largo. Ok, entonces tenemos lo siguiente. Entonces 40 elevado al cuadrado por el seno, bueno, el paréntesis, por el seno de 40, cerramos y lo elevamos al cuadrado, entre 2 veces la gravedad. Listo. Me están diciendo que la altura máxima se alcanza a los 33,69 metros. 33,69 metros. 33,69 metros. Es la altura máxima que alcanza el objeto. Perfecto. Esa es la altura máxima. Y la última pregunta que nos dice, ahora indague, si hubiese sido un lanzamiento con un ángulo de 85 grados, ¿la vida de la persona correría peligro? Bien, aquí vamos a un análisis bastante profundo. Vamos aquí a borrar todo esto. Si yo tengo... Bueno, aquí se me va a dejar... Listo. Ok. Listo. En los lanzamientos parabólicos, cumple un movimiento pues entonces, ¿cómo diríamos? Ok, veamos la pregunta. Que si el grado es de 85, ok, perfecto. Entonces, miren que para 40 grados se supone que pues esta es la figura que debe formar, pero, por ejemplo, si nosotros aquí, aquí, listo, bueno, eso no es necesario. Si yo lanzo a un grado, por ejemplo, aquí, por ejemplo, más pequeñito, supongamos que ese grado es de 20 grados. Entonces, esa es la componente de la velocidad. Esa va a tener más o menos una trayectoria así. Va a quedar aquí así, pero va a estar difícil de dibujar. Bueno, háganse la idea aquí así. Movimiento parabólico así. Listo. Para un ángulo mayor que 20, supongamos que aquí hay uno de 30. Entonces ya va a tener una trayectoria y va a caer un poquito más lejos que este. Entonces, mientras va aumentando el grado, la distancia que alcanza va a ir aumentando también. Pero solamente hasta los 45 grados. ¿Ok? Que en los 45 grados los lanzamientos en dos dimensiones, este movimiento parabólico, alcanza su distancia máxima. X máximo va a ser a los 45 grados. Si se mantiene la misma velocidad en todos los lanzamientos, o sea, se lanza a la misma velocidad en todos los lanzamientos, la distancia máxima horizontal se alcanza a los 45 grados. Ahora, si yo voy aumentando, por ejemplo aquí uno de 50, entonces él va a hacer esto y va a caer antes de los 45, de la distancia que cayó a los 45. Y así, entonces, aumento los grados y va a caer más cerca. Y así, y así, y así. Entonces, ¿qué podemos concluir aquí? ¿Qué podemos concluir aquí? Obviamente hasta llegar a 90, ¿no? Que si llega a los grados 90, pues estaría lanzando hacia arriba y ya sería un movimiento vertical. Entonces, espero hayan entendido esta parte de que la distancia horizontal va a aumentar desde el grado 0 hasta los 45
hasta los 45 grados, que alcanza su distancia máxima, y ya a partir de los 45 grados, entonces otra vez vuelve y disminuye la distancia horizontal. Entonces, como nos dicen, a los 85 grados, que si la vida de la persona correría peligro. Entonces, lo más probable es que no, o podríamos asegurar de que no, pues porque estaría muy cerca a los grados de 90, o los grados 90, y vemos que pues si se mantiene la misma velocidad de 40 metros sobre segundo, lo que hace esto es pues disminuir esta distancia que está aquí, ¿no? Puede que caiga por aquí, pero más cerca, ¿no? Entonces, podemos decir, indagando, que la vida de la persona no estaría en peligro porque al aumentar esos grados, miren que por ejemplo ahí nos colocaron 40 grados, entonces a los 45 grados alcanza su distancia máxima horizontal y comienza a disminuir, y de 45 a 85 está bastante lejos, entonces va a disminuir bastante. Incluso miren que como es 85 grados, está muy cerca a los 90 grados, entonces casi un movimiento vertical, ¿ok? Entonces, por ejemplo, tenemos esto y supongamos que los 80 grados está muy cerquita de eso, entonces sería algo así, subiría y bajaría casi cerquita. Entonces podemos decir que no correría peligro la vida de la persona. Incluso podemos hacer el cálculo. ¿Con qué? Con la distancia que calculamos acá. La distancia horizontal. La calculamos, pero ahora no son 40 grados, sino que son 85. ¿Ok? Ahora son 85 grados. Todo se mantiene igual, excepto los 85. Ah, mira, ahí tenemos ya la fórmula. Simplemente aquí reemplazamos. Ah, no, perdón, esa no es. Esa era la altura máxima. Entonces tenemos 40 al cuadrado, que multiplica al seno de 2 veces 85, que hará el grado de 85, entre 9,81. 28,32 metros. Ok, mire, interesante. La persona se encontraba a 160,62 metros, que fue donde cayó la bala, ¿no? Que dicen que impactó en el cráneo de la persona. Entonces la persona se encontraba a 160,62 grados. Que nos dicen, determinen la distancia en la cual el hombre estaba con respecto al lanzamiento del proyectil. Entonces la persona se encontraba a 160,62 metros. Y para un lanzamiento de la bala a un ángulo de 40 grados, ¿no? Para este caso, 85 grados, miren toda la distancia que disminuyó a 28. Entonces, con esto podemos asegurar lo que dijimos aquí con respecto a los 85 grados en el lanzamiento, ¿no? Que no correría peligro la vida de la persona. Y aquí pues confirmamos con el cálculo que pues cae a 28,32 metros. Bien, entonces espero les haya gustado el video, no se les olvide compartir con sus amigos, darle like y comentar, y nos vemos en la próxima.